Con alrededor de 65 submarinos en su arsenal, Rusia es una de las mayores amenazas submarinas del mundo, y Rusia lo sabe. El país usa sus submarinos para intimidar a sus enemigos, conscientes de que podrían estar acechando cerca y tal vez lanzar misiles nucleares. Todo es proyección de poder, pero ¿qué ocurre si ese poder resulta insuficiente? Rusia lo acaba de descubrir. Vladimir Putin es humillado de nuevo cuando un submarino ruso se descompone en el patio trasero de la OTAN. Peor para el líder de Rusia, esa avería muestra que la marina de su país está en desorden. El 28 de septiembre, el Economic Times informó que un submarino diésel eléctrico de clase Kilo de Rusia se averió en el Mediterráneo. El Novorossiysk, parte de la flota rusa del Mar Negro, fue desplegado hacia el Mediterráneo para cumplir misiones de combate. Aunque no está claro exactamente cuáles eran esas misiones, ya no importa. El submarino ruso se ha convertido en un caso perdido. Un grave problema técnico ha dejado al submarino completamente fuera de servicio. Eso por sí solo ya es bastante malo. Sin embargo, ese problema técnico supuestamente implica una posible fuga masiva de combustible. Eso implica que el submarino ruso dañado tendría tiempo limitado. Si no se repara pronto, el submarino podría explotar, cobrando la vida de sus 52 tripulantes y hundiendo para siempre el submarino de 242 pies. Simplemente no se van a realizar las reparaciones. The Economic Times dice que el submarino ha salido a la superficie en el estrecho de Gibraltar y que nadie a bordo va a poder solucionar el problema. Eso puede ser porque no hay suficientes especialistas calificados a bordo que puedan resolver un problema tan catastrófico. Aunque hubiera un especialista en el Novorossiysk, no importaría porque el submarino no tiene las piezas para resolver el problema. Rusia tiene poco tiempo para enviar personal a salvar su submarino averiado antes de que explote. Más información sobre la naturaleza de la avería proviene del canal ruso de Telegram INTUC-H1K, Dirección Política Principal del Estado. Según informó TVP World, este es un canal ruso de Telegram que supuestamente ha recibido información de fuentes anónimas que indica lo grave que es la situación del submarino para Rusia en este momento. Por daños en el sistema, el combustible se filtra al compartimiento. No hay repuestos ni especialistas en el submarino, por lo que la tripulación no puede reparar las fallas según el canal. Presumiblemente, esto significa que el combustible se está filtrando sobre cualquier carga que el submarino tenga a bordo. La buena noticia para la tripulación rusa es que probablemente el combustible filtrado sea diésel. Este combustible es inflamable, pero su punto de inflamación es 140 grados Fahrenheit, lo que lo hace seguro. Es improbable que las condiciones ambientales del submarino lo enciendan. El riesgo persiste, sobre todo si el combustible filtrado entra en contacto con una chispa o llama. Aunque tarda más en encenderse que la gasolina o el queroseno, explica HI Excavaciones. El diésel sí arde, y cuando lo hace, las llamas son más difíciles de apagar que las de cualquiera de los otros dos combustibles mencionados. Eso es cuando los bomberos pueden llegar al infierno. Si el diésel del submarino se enciende, no se apagará hasta que la bodega se inunde por el hundimiento del submarino ruso. No podemos ignorar el riesgo de que tanto diésel inunde un espacio cerrado. El personal del submarino ruso selló la bodega de carga del Novorossiysk para contener la fuga. Pero si alguien se atreviera a entrar, terminaría respirando vapores que pueden causar mareos, dolores de cabeza y somnolencia. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la exposición prolongada es aún peor. Inhalar mucho vapor de diésel puede causar coma, pérdida de control muscular y problemas cardíacos y pulmonares. Quienes están en el Novorossiysk deben esperar contener la fuga de combustible en la bodega. Si no pueden, ese combustible podría acabar con sus vidas mucho antes de que se incendie. Sellar la bodega puede que no sea la solución. Según el canal de Telegram BCHK, Dirección Política Principal del Estado, y TVP World, el grave accidente ha causado más problemas. El combustible en la bodega es un peligro explosivo. La fuente cree que la tripulación solo puede bombear la bodega al mar, dice, sin considerar los problemas ambientales que esto causaría. Bombear combustible al mar obviamente significa que ese combustible ya no podría usarse para mantener el submarino en funcionamiento. Además, nunca se sabe más. La actividad cerca del combustible podría causar que se incendie al bombearlo, poniendo en riesgo a la tripulación del Novorossiysk. El incidente del submarino es un polvorín listo para explotar. El hecho de que esto esté ocurriendo cerca del mar Mediterráneo, que es básicamente el patio trasero de varias naciones de la OTAN, convierte esto de una posible tragedia para Rusia en una humillación total. La nave que debía mantenerse bajo las olas para amenazar a países costeros mediterráneos de la OTAN, ahora podría perderse para siempre. Algunos de ustedes quizá estén teniendo recuerdos del pasado en este momento. Eso no es sorprendente. No es la primera vez que un submarino ruso enfrenta problemas graves en el agua.
Hay inquietantes paralelismos con el desastre del submarino Kursk en 2000 durante el primer año de Vladimir Putin como presidente de Rusia. Un sistema de propulsión de torpedos defectuoso causó explosiones que hundieron el submarino clase Oskar Permyakov. Los 118 tripulantes murieron. Ese incidente destacó, no solo por haber ocurrido. Pero, como indica Newsweek, Putin obstaculizó los esfuerzos internacionales para salvar a la tripulación del Kursk. Putin, tan preocupado por revelar secretos nucleares rusos, prácticamente rechazó ayuda extranjera. Rusia debía resolver el problema sola, pero no lo hizo. Ahora la situación con el Novorossiysk es distinta porque el combustible filtrado aún no se ha incendiado. Pero si eso sucede, podríamos terminar viendo una repetición de uno de los mayores desastres de submarinos en la historia moderna. Putin probablemente rechace la ayuda de Occidente si se la ofrecen, como ya lo hizo en 2000 cuando la relación era mejor. Con la guerra en Ucrania y la OTAN vista por Rusia como enemiga, la humillación de Putin sería total. Si la marina rusa fuera rescatada por países aliados de la OTAN, el líder ruso casi seguro rechazaría la ayuda. Esto significa que la tripulación del Novorossiysk podría estar en peligro. No es el primer gran problema con la nave que Rusia enfrenta recientemente. United 24 Media reporta que otra nave rusa, la corbeta de misiles, Proyecto 2131, Bayan M. Vishnivolychuk, fue gravemente dañada en el mar de Azov tras chocar con un buque cisterna civil. El 7 de agosto ocurrió el incidente. Según United 24, documentos rusos oficiales dicen que los daños fueron durante tareas de combate. Luego aparecieron fotos del barco dañado, mostrando un daño estructural visible en el casco del Vishnivolychuk. Luego, el ejército ruso mintió diciendo que el barco seguía listo para el combate y que el daño fue causado por drones ucranianos. Por supuesto, Rusia diría eso. Admitir que su personal naval fue lo suficientemente incompetente como para chocar contra un petrolero es tan vergonzoso como lo del Novorossiysk, estar tan deteriorado que falla el sistema de combustible. La situación resulta especialmente humillante, ya que el Novorossiysk es un submarino importante para Rusia. Impulsado por un par de generadores diésel y un motor eléctrico, el Novorossiysk es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 17 nudos bajo el agua. Es bastante lento, y su alcance de 6.000 a 7.500 millas náuticas no impresiona. El submarino sigue siendo una amenaza por sus 18 torpedos y su capacidad de lanzar misiles o minas, según lo decida Rusia. También vale la pena señalar que el Novorossiysk no es un submarino particularmente antiguo, en lugar de ser una reliquia de la era soviética. Eso al menos lo haría comprensible, aunque no justificable, que esté tan deteriorado. El Novorossiysk fue puesto en quilla el 20 de agosto de 2010, según el sitio web de la Flota del Mar Negro. Entró en servicio 4 años después, así que el submarino tenía solo 11 años de uso cuando falló. Rusia ha usado el Novorossiysk para amenazar a países de la OTAN recientemente. Hasta junio de 2025, Rusia desplegó el submarino en el Canal de la Mancha. United 24 informó sobre ese incidente, señalando que el submarino parecía haber salido a la superficie intencionalmente en ese cuerpo de agua. Quizá Rusia quería mostrar a Francia y Reino Unido que sus submarinos podían acercarse lo suficiente para atacar. El Reino Unido desplegó varios barcos, incluyendo un buque patrulla llamado Her Majesty's Ship Mercy, y un par de helicópteros para observar al Novorossiysk durante su escape por el Canal de la Mancha. Finalmente, el submarino, que estaba acompañado por un remolcador llamado Yakov Gravelsky, se fue sin que ocurriera un incidente grave. El hecho de que el Novorossiysk saliera a la superficie fue visto como algo extraño en ese momento, y todo el asunto parecía ser una señal de Rusia para la OTAN. Nadie habría imaginado que ese submarino en el Mediterráneo quedaría inutilizado por una falla técnica meses después. Te contamos todo esto para resaltar que el Novorossiysk no es un submarino que Rusia supiera que estaba experimentando problemas técnicos. Se desplegó activamente y se utilizaba para amenazar a la OTAN, por eso estaba en el Mediterráneo. O Rusia pensaba que todo estaba bien con el submarino, o sabía que estaba surgiendo un problema y aún así mantuvo el submarino en el mar. No importa la causa, el Novorossiysk está casi perdido. Si Rusia no actúa pronto, el submarino se hundirá cerca de la OTAN sin que ésta intervenga. Por supuesto, este incidente por sí solo ya es lo suficientemente vergonzoso para Putin. Nadie debía saber dónde operaba el Novorossiysk, aunque la OTAN quizá lo sospechaba. El objetivo principal de enviar un submarino al Mediterráneo era mantener una amenaza invisible capaz de atacar en cualquier momento. Que una amenaza quede inutilizada es un problema enorme para Putin. Peor que el inminente hundimiento del Novorossiysk es lo que esto revela sobre la Marina de Rusia. Tiene muchos problemas, le faltan piezas y no puede hacer mantenimiento. Rusia ha estado enviando embarcaciones por todo el mundo,
que muchos dirían que deberían estar atracadas en algún lugar para reparaciones. En junio de 2024, Rusia sufrió otra humillación con un submarino. Eso mostró el impacto de las sanciones y los fracasos de la Marina rusa para mantener sus barcos. Ese mes, el National Interest reportó que el submarino nuclear ruso Kazan, clase Yasin-M, atracó en La Habana. Mostraba claras señales de mal estado. Fotos del submarino fueron compartidas en LinkedIn por Marin Marcus, consultor gerente de la firma de tecnologías de la información Capgemini, quien afirmó que el submarino se estaba desmoronando mientras visitaba Cuba. Los paneles de insonorización se caen, así que el submarino furtivo es probablemente muy ruidoso y visible en el sonar. Marcus analizó las fotos y sugirió que el submarino volviera rápido a Rusia antes de implosionar. Como dijimos del Kursk, Marcus tenía razón. Si el exterior del Kazan se caía, ¿cómo estaría el interior? Los buzos intentaban solucionar el problema, y Marcus mencionó que la pérdida de losetas también afecta a submarinos occidentales. El adhesivo solo puede durar cierto tiempo. Después de todo, especialmente en una nave que se comprime y expande continuamente debido a los cambios de presión al navegar bajo el agua. Aunque el Kazan fue comisionado en 2001 y según National Interest estuvo 6 años en el mar, esto sugiere un posible problema mayor. Sobre la calidad de fabricación de submarinos rusos, Rusia ha destacado el viaje del Kazan a Cuba, según el National Interest. La pérdida de paneles no afectará las capacidades operativas, pero otros expertos sugieren que es solo una prueba más de que la Marina rusa hace un trabajo bastante deficiente en el mantenimiento de sus submarinos. El Kazan fue comisionado apenas en mayo de 2001, y el viaje a Cuba ha sido fuertemente promocionado por el Kremlin, según se informa. Este submarino supuestamente representaba lo mejor que Rusia podía ofrecer. Que se le cayeran los paneles fue inoportuno, pero también indica que lo mejor de Rusia está lejos de donde debería estar. Los problemas de mantenimiento vistos en el Kazan en 2024 podrían afectar al Novorossiysk en agosto de 2025. Business Insider señaló que los problemas navales de Rusia van más allá de sus submarinos. Todo el ejército naval del país está empezando a verse sobrepasado, informó el medio. La flota del Mar Negro, tras duros golpes de Ucrania, influyó en este problema. Recuerda que el Novorossiysk es parte de esa flota. Si se pierde, es una posibilidad real. Eso solo empeorará los problemas de una flota que ya perdió o sufrió daños en un tercio de sus buques por Ucrania desde la invasión de Putin. La pérdida simbólica de otro buque de la flota del Mar Negro no es tan relevante como que Rusia pierda un puerto clave en el Mediterráneo. Eso pudo haber ayudado al averiado Novorossiysk. Business Insider indica que el colapso del régimen de Assad en Siria en 2024 dejó a Rusia sin un puerto para enviar ayuda. Rusia apoyó militarmente al régimen de Assad en el conflicto y a cambio obtuvo una presencia importante en la base naval de Tartus en Siria, en el Mediterráneo, según Business Insider. El cambio en Damasco ha puesto en riesgo el futuro de las operaciones de Moscú en el puerto estratégico. El medio entrevistó al comodoro Arjun Barnard de la fragata His/Her Netherlands Majesty's Ship T.E. Reuters de la Marina Real de los Países Bajos, quien enfatizó cómo la pérdida de gran parte de la flota del Mar Negro, combinada con el problema de Siria para Rusia, ha creado problemas enormes. Viendo lo que están haciendo en el Mediterráneo, perder un puerto ahí significa perder apoyo logístico. Eso exige más a sus capacidades que vienen de la flota del norte, dijo Barna. Pero esa flota no está siendo afectada ahora. Pero el Novorossiysk está en aguas que habrían sido más fácilmente accesibles a través del puerto sirio, sobre el cual Rusia ya no ejerce control. Si Rusia aún pudiera usar el puerto, podría enviar barcos de rescate a través del mar Mediterráneo y el mar Tirreno para llegar al estrecho de Gibraltar. Ya no es posible. Ahora, cualquier barco de rescate ruso deberá recorrer Europa para llegar a Novorossiysk. Incluso suponiendo que Rusia pudiera llegar fácilmente a su submarino averiado, puede que no tenga las piezas necesarias para realizar una reparación. Uno pensaría que cualquier submarino en el mar tendría piezas de repuesto. Algo tan vital como el sistema de combustible, así como un experto a bordo que sepa cómo usar esas piezas. Aparentemente, el Novorossiysk no tiene ninguna de las dos cosas, lo que indica que las sanciones occidentales y la propia mala capacitación del personal naval de Rusia están perjudicando a Rusia. Más de lo que Putin quería, el Novorossiysk pudo haber revelado un secreto que él preferiría ocultar. Ya existían dudas sobre la destreza de la Marina de Rusia antes de que el Novorossiysk saliera a la superficie por falta de combustible. En agosto de 2024, el interés nacional se refirió a la Marina de Rusia como un tigre de papel, una fuerza que durante mucho tiempo había sido sobreestimada, incluso antes de que Ucrania destruyera gran parte de la flota del Mar Negro y expusiera sus debilidades. En 2019, el mismo medio afirmó que Rusia no podía reemplazar sus viejos submarinos tan rápido como necesitaba.
El medio informó que este problema afectaba especialmente a los submarinos nucleares de Rusia. La clase Kilo, incluyendo el Novorossiysk, también tenía problemas. La flota diésel eléctrica tampoco está en buen estado, pues la mayoría de los 17 submarinos clase Kilo rusos son de inicios de los años 90 según el National Interest. Tenga en cuenta que estos problemas para construir más submarinos, que pueden haber surgido por falta de experiencia técnica, falta de piezas o ambas cosas, ya eran evidentes hace más de 6 años. Agrega la pérdida de material por la guerra en Ucrania y sanciones occidentales a la ecuación. No sorprende que Rusia tenga submarinos con fallas de combustible y paneles faltantes desplegados ahora. Supongamos que el Novorossiysk sucumbe a sus fallas técnicas y termina como un cascarón de metal en el patio trasero naval de la OTAN. ¿Qué implicará esto para Rusia y su intento de proyectar poder contra la OTAN en adelante? Rusia perderá su presencia de submarinos en el Mediterráneo. En enero, Naval News informó que al perder el puerto sirio de Tartus, Rusia ya no tenía submarinos en el Mediterráneo. El último submarino en la región salió el 2 de enero, según el medio, probablemente porque ya no usan el puerto sirio como base principal. Quizás esto nos diga un poco más sobre por qué el Novorossiysk estaba navegando por el estrecho de Gibraltar en lugar de operar en el Mar Negro, como se supone que debería hacerlo. Rusia pudo haber enviado el submarino al patio trasero de la OTAN. O peor, el Novorossiysk pudo haber operado meses en el Mediterráneo y ya regresaba al puerto. La amenaza del submarino pudo haber existido mucho tiempo, ese es el punto. Como dijimos, Rusia debía mantener submarinos en el Mediterráneo, aún tras perder Tartus. Ahora comprende lo crucial que era ese puerto para intimidar a los países costeros mediterráneos de la OTAN. La única pregunta que queda por responder es, ¿qué sucede después? Eso es difícil de determinar. Es probable que Rusia intente enviar barcos al estrecho de Gibraltar, aunque todavía necesitará el permiso de España o Marruecos para pasar. El primero pertenece a la OTAN, y el segundo fue el primer país africano en enviar ayuda militar a Ucrania en diciembre de 2022. Desde entonces, Marruecos es más neutral. Pero Rusia igual deberá navegar aguas hostiles para rescatar su submarino. Quizá no le importe. Vladimir Putin permitió que la tripulación del Kursk muriera, impidiendo que recibieran ayuda en una situación evitable. Podríamos estar a punto de presenciar una repetición de esa tragedia. Rusia podría terminar encontrando difícil conseguir apoyo de las naciones de la OTAN, después de las jugadas que ha estado haciendo durante septiembre. Después de una serie de incursiones de drones y aviones de combate en territorio de la OTAN, Polonia ha tenido suficiente. Varsovia advierte que derribará aviones rusos, y el Kremlin promete guerra en respuesta. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre las últimas humillaciones internacionales de Putin. Y gracias como siempre por vernos.